profe, buenas tardes. Entran más, 12 alumnos. Buenas tardes, alumnos. Nadie más entra. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Vamos a ver acá. Buenas tardes. Vamos a ver qué tema nos toca. Qué bárbaro, cómo demora el internet, no hay internet. A ver qué nos toca. Ya. Por acá hay que agarrar zona, no me gusta que... Ponga el carro acá para cubrirnos. Listo. A ver. Vamos a hablar sobre el reino protista. A ustedes mucho les gusta hablar sobre el reino protista. Vamos a hablar sobre el reino protista. O protoctista, como también se le llama. A ver, ustedes saben que el que clasificó en los reinos fue el gran científico Whittaker, ¿no? Whittaker es el que elaboró los reinos. Más un rato yo me voy a ir a servir, David. Estoy en clase. Hey, ¿qué pasa? Ya, entonces vemos acá, Whittaker es el que clasificó en reinos. Actualmente hay más de 5 reinos, creo que 6 reinos, pero solamente falta algunos aspectos para que se consolide como más reinos. Y es más, se está viendo que los virus deben de colocarse como un reino aparte. Porque los virus no tienen, no son seres vivos, definitivamente. Al no ser seres vivos, pues están totalmente distintos. Entonces debe elaborarse otra clasificación. Y no solamente de ellos, sino de otros también. Pero en este caso vamos a hablar sobre el reino protista, que también lo elaboró el gran Whittaker. Dice, el reino de los protoctistas, que también se les llama, ¿no? Incluye organismos eucariotas unicelulares o pluricelulares, pero desprovistos de tejidos y órganos. No tienen tejidos ni órganos los protistas, el reino protista. Las especies de este reino se dividen en 2 grandes grupos, sin valor taxonómico, que son las algas y los protozoos. Oiga, ¿qué importancia tienen las algas? Las algas dan oxigenación al mar, mientras que las plantas dan oxigenación en la tierra. ¿Se dan cuenta la importancia de estos seres? Porque realmente, miren, si no existieran las algas, sencillamente el mar sería muerto, no habría oxígeno. Entonces, las algas son las encargadas de oxigenar, de que los animales que vivan en el mar puedan respirar. ¿Ya? Entonces, así vamos a observar
Dice, las especies de este reino se dividen, ya le dije, en dos grandes grupos, que es las algas y los protozoos. ¿Cómo es la alimentación de estos seres? Todas las algas tienen clorofila. Ojo, las algas no son consideradas como plantas. No son consideradas, por eso que tienen su reino protoctista o protista. En cuanto a la alimentación, todas las algas tienen clorofila y son autótrofas fotosintéticas. Basta que elaboren fotosíntesis para que sean autótrofas y también puedan tener una respiración, ¿no? Un tipo de respiración. Ahora, en cuanto a la ecología, son básicamente acuáticas, están en el mar, ¿no? Las algas, en fin, los protozoos, tanto marinas como de agua dulce, acuíferas, dulces, ¿no? Dulces. Bueno, Sandro Sánchez no entrará porque ya es tarde, ya no lo sabe. Bueno, vamos a hacer lo último que entra, lo último de la cola, Sandro Sánchez. Ya nadie más ya. Josué Salcedo, ¿que lo dejamos entrar a Josué Salcedo o no? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, Josué Salcedo. Ya, pero ya a nadie más, porque ya muchos están demorando. Dice, son básicamente acuáticas, tanto marinas como de agua dulce, o viven en ambientes terrestres muy húmedos. Algunas algas unicelulares se desplazan activamente por flagelos. Su reproducción. La reproducción puede ser asexual, siempre y cuando lo realicen por bipartición, esporas o fragmentación. Las pluricelulares lo hacen además de forma sexual. O sea, cuando dicen forma sexual, ahí intervienen los gametos, ¿no? Espermatozoides y óvulos. Las algas forman un grupo heterogéneo que incluye desde especies unicelulares microscópicas hasta pluricelulares que pueden superar los 100 metros de largo. Muy bien, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que un alga puede medir 100 metros de largo? Imagínense un alga, tamaño de una cuadra. Eso es lo que puede provocar las algas, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Oiga, ¿cómo se clasifican las algas? Las algas se clasifican en el filo dinofitos o pirrofitos. A ver, les voy a mandar esto para que ustedes lo tengan. ¿Ya? Le voy a tomar foto porque esto no está en el tema que les voy a dar, pero es importante que ustedes sepan cómo es su clasificación. Yo no voy a escribir en la pizarra. Ahorita les mando. Ahora ustedes lo capturan esa imagen lo que quieran, pero yo
no voy a colocarle más. Ustedes ya verán lo que hacen con eso. Pero acuérdense que eso es importantísimo porque con eso pueden apuntar a sus estudios. A ver, tengo que mandarlo acá al WhatsApp. Voy a ver si hay WhatsApp. Al WhatsApp web. A ver, a ver. Ya. Aunque a ustedes ya le he mandado también, ¿no? Oiga, ya hemos hecho la clase de esta clase, protista. Aló, Profe, ¿no? yo me acuerdo que usted dijo lo mismo que del alga la clase pasada. Sí, ya he hecho las clases protistas. Ya he hecho, ya. Dijo el Ya tamaño está, de una ya. ballena. Sí, ya he hecho la clase protista. Quiere decir que no vamos a avanzar esto. Bueno, ya. Voy a ver. Tenemos otra clase. Protista, entramos al reino Plantae. Ya hemos hecho los protistas. Reino Plantae. Esto de acá lo voy a eliminar porque si no nos confundimos. A ver, vamos a ver acá. El reino Plantae, vamos a dividirlo en varios temas porque este es, imagínense, es grande. Dice, son organismos eucariotas. Eucariotas significa que son más avanzadas, más complejas las células pluricelulares, con pared celulosa básica, celulósica. Viven fijos al suelo. Claro, es que lo que pasa es que las raíces entran a la tierra y mientras más crecen las raíces, más fijan a las plantas al suelo. Tienen tejidos y órganos definidos. Son fotótrofos. ¿Por qué fotótrofos? Porque van a la luz. Foto es luz, acuérdense. ¿Ya? Son la base de la cadena alimenticia de los medios terrestres, porque son plantas. ¿No es cierto? Es la base. Es la base científica. Entonces, y de la amplia importancia para el hombre, los animales y el ecosistema. Principales criterios para la clasificación del reino Plantae. Los criterios mayormente utilizados para agrupar las plantas en sus grandes divisiones son la presencia o ausencia de tejidos conductores. Los tejidos conductores vienen a ser el tallo, ¿no? Están dentro del tallo. Ahí está el xilema, el floema, pero pasan por el tallo.
se establecen dos grandes grupos de plantas no vasculares y vasculares. Presencia o ausencia de semilla determina dos grupos más, las que no producen semilla y las que sí producen semilla. Tenemos la protección de las semillas, los rudimentos seminales que más tarde se convertirán en semilla se encuentran al descubierto en algunas plantas, mientras que en otras se encuentran protegidas en un recinto cerrado llamado ovario. A ver, vamos a ver. Las plantas no vasculares son las llamadas las briofitas. Oiga, y las plantas vasculares, antes de darle un nombre, se van a dividir unos en semillas y otros con semillas. Las que se dividen sin semillas son las pteridofitas. ¿Ya? Las pteridofitas son las que se dividen Ahora, esas pteridofitas tienen divisiones. La división filicinofitas, la división xilofitas, la división esfenofitas y la división licofitas. ¿Y cuáles son las consemillas? Que pueden estar al descubierto y protegidas. Al descubierto están las gimnospermas. Oiga, ¿y quiénes son las gimnospermas? Estas son, a ver, las gimnospermas no tienen flores, dice. Es la división cicadofitas, las gingofitas, la división coniferofitas. Estas no tienen flores. En cambio, las protegidas, las angiospermas, sí tienen flores, que es la división antofita. Plantas sin semillas. ¿Quiénes son las plantas sin semillas? Son las briofitas. Óigame, las briofitas, acuérdense esto, son sin semillas. Y las plantas se dividen en dos grandes grupos, sin semillas y con semillas. Sin semillas, llamadas las pteridofitas, ¿no es cierto? División briofita, las sin semillas son las briofitas. En cambio, las con semillas es la división, acá está. Miren, las plantas se dividen en no vasculares y vasculares. Las no vasculares es la división briofita. Y las vasculares se dividen en sin semillas o con semillas. Sin semillas, dice, son las pteridofitas. ¿Ya? Acuérdense de eso. Número 1. Presencia o ausencia de tejidos conductores. Se establecen dos grandes grupos de plantas, no vasculares y vasculares. Ahí está. Ahora, las plantas sin semillas, que es la división briofita, son las plantas avasculares, o sea, las que no son vasculares, con tejidos poco diferenciados, carecen de xilema y floema, no tienen raíces, tallos ni hojas verdaderas, presentan el cuerpo vegetativo formado por rizoide, cauloide y filoides. La absorción de agua, nutrientes, la realiza por difusión. Se desarrollan en zonas húmedas. Presentan ciclo de vida por alternancia de generaciones, con la fase gametofítica o haploide, predominante sobre la fase esporofítica o diploide. Veremos acá la clasificación y ejemplo. Tenemos clase hepatópsida, que son las hepáticas. Clase antocerópsida,
que es los ceratófilos. Clase Briorcida, musgos. El más importante desde el punto de vista comercial es el género Phagnum. Estos son musgos. Bueno, musgo se le conoce, es el nombre, ¿no? Que se le conoce. Pero el género es Sphagnum. Tenemos ahora las pteridofitas, que son las plantas con semillas, ¿no es cierto? Acá nos indica las plantas con semillas. Perdón, las sin semillas pteridofitas. Con semillas es al descubierto y protegidas. Sin semillas. Las pteridofitas. ¿Y quiénes no tienen semilla? Los helechos, las primeras plantas vasculares, son plantas con xilema y floema. ¿Ah? Dice acá, a ver, para condición de la sala general presentan el cuerpo vegetativo formado por raíz, tallo. A eso se llama rizomas. Y hojas, frondas. Estas frondas durante la reproducción desarrollan en el envés soros que contienen a los esporangios como esporas. Su importancia radica en que son plantas pioneras en el proceso de la sucesión secundaria. Son indicadores de los suelos ácidos. Intervienen en la formación de suelos. Fíjense. Muy bien. Entonces, vamos a tener acá, a ver, óigame, en las generalidades de las plantas, dice, son organismos pluricelulares eucariotas con diferenciación celular, o sea, presentan tejidos y reproducción fundamentalmente sexual. En la actualidad se conocen más de 500.000 especies. Se conocen 500.000 especies de plantas, acuérdense. Su origen proceden por evolución de las algas verdes, los clorofitos, y aparecieron se puede decir, en la era devónica, hace unos 350 millones de años. Aunque fue durante el Carbonífero cuando colonizaron todos los contingentes. Así es como se originan las plantas. Hace 350, ¿qué me dijo acá? 350 millones de años. La organización y estructura. ¿Cómo se encuentran organizados estructuralmente las plantas? Las plantas, a diferencia de las algas y los hongos talófitos, poseen tejidos y órganos cormófitos. La aparición de los tejidos epidermis, vasos conductores, permitió que las plantas se independizasen del medio acuático y colonizaran los hábitats terrestres, las más brillantes, las más primitivas, primero las más primitivas, o sea, los briófitos, todavía no poseen tejidos conductores. Los briófitos, o sea, las plantas no vasculares o briófitos, todavía no tienen tejidos conductores, por ejemplo, como el xilema, el floema. ¿Ya? Ahora tenemos características generales.
Dice, las plantas se reproducen de forma sexual y la mayoría lo hacen exclusivamente por este procedimiento. Sin embargo, las primitivas, las pteridofitos, lo hacen además asexualmente por esporas y de forma alternante. ¿Esporas qué quiere decir? Que no interviene ninguno de los progenitores. Son células que nacen automáticamente. Tenemos la alimentación. Las plantas son autotróficas, ¿no? O sea que elaboran su propio alimento. Y hacen, a ver, ¿qué más? Y hacen la fotosíntesis gracias a la clorofila almacenada en sus cloroplastos. La fotosíntesis es la base de la existencia de vida en la Tierra. Por una doble razón, produce materia orgánica y oxígeno. ¿Ya? En cuanto a la ecología, las plantas están adaptadas a la vida terrestre, aunque algunas han vuelto al agua. Tenemos también existen plantas total o parcialmente heterotróficas, como las plantas carnívoras, las parásitas y las saprófitas. Oiga, pero las carnívoras son chiquitas, pues, porque solamente pueden aguantar insectos. Las saprófitas son las descomponedoras, ¿no es cierto? Las que atacan a la materia muerta. Tenemos también el reino de las plantas. Tenemos el reino de las plantas, por ejemplo, en la cual estas plantas no presentan vasos conductores. Hay plantas sin vasos conductores, sin flores. A las que no tienen flores se llaman las criptógamas. Acuérdense bien eso. A las que no tienen... Oiga, ¿por qué no encienden sus cámaras? No los veo. Dice, sin flores son criptógamas, reproducción alternante, asexual, por esporas, ¿ya? Y sexual por gametos. Ya, muy bien. O sea, sexual por esporas y sexual por gametos. Esa es la reproducción alternativa, ¿no? Ahora, el reino de las plantas. También hay otros que se llaman, que tienen el nombre de con vasos conductores, como los traqueófitos. Nos dice, sin flores, criptógamas, reproducción alternante. Asexual por esporas y sexual por gametos. Tenemos acá, las plantas con flores se le llama fanerógamas, a las sin flores criptógamas. Su reproducción sexual, algunas además asexualmente por fragmentación. ¿Ya? Vuelvo a repetir, sin flores se les llama criptógamas, con flores fanerógamas. En cuanto a la reproducción sin flores lo hacen por esporas y también por gametos. En cambio, en las que tienen flores, comúnmente llamadas fanerógamas, su reproducción sexual lo hace por fragmentación. A ver, tenemos acá. Espermatofitos, que viene de quiénes? De las plantas con flores.
y los pteridofitos, que vienen de las palabras sin flores. Entre los espermatofitos tenemos a las gimnospermas y a las angiospermas. Ya le dije, las gimnospermas con semillas desnudas, es decir, sin fruto. Las angiospermas son semillas protegidas de un fruto. Ya, vuelvo a repetir. ¿Quiénes son las que no tienen flores? Las criptógamas. ¿Quiénes son las que tienen flores? Las fanerógamas. No se olviden de eso. Acá tenemos a los briofitos y a los pteridofitos. Miren, los briofitos y pteridofitos. Briofitos son aquellos que no tienen los briofitos, los no vasculares, y los pteridofitos son los vasculares, pero son los que tienen semilla. ¿Ya? Tenemos acá las características generales del Phylum Bryophytus. Son las plantas actuales más primitivas. Acuérdense eso, son las plantas actuales más primitivas que hay y representan la transición con las algas. Su carácter primitivo viene determinado, entre otros, por la ausencia de vasos conductores y cutícula. Eso quiere decir, las raíces rizoides no sirven tampoco, no sirven tampoco para captar el agua. Sus raíces son rizoides y no sirven para captar agua. En consecuencia, solo pueden vivir en ambientes terrestres muy húmedos. ¿No? Su dependencia del agua resulta evidente en la reproducción. Los gametos masculinos espermatozoides poseen dos flagelos. Dos flagelos poseen los gametos de reproducción, que sirven para desplazarse en el agua. La fecundación solo se produce pues cuando las gotas de agua transportan los espermatozoides hasta los gametos femeninos. En el ciclo biológico es alternante, sexual por unión de gametos y asexual por esporas. Su ciclo vital incluye, por tanto, una fase haploide, que es el gametofito, y otra diploide, que es el esporofito. En los briofitos, la fase haploide está más desarrollada que la diploide. Nos dice acá, vuelvo a repetir, en los briofitos la fase haploide está más desarrollada que la diploide, contrariamente a lo que ocurre con el resto de las plantas, o sea, las pteridofitas. Contrariamente. ¿Cómo se clasifican? Oiga, el Phylum Bryophyto se clasifica en hepáticas, en musgos, en eso se clasifica. Por ejemplo, los gametofitos planos de aspecto lobular, bueno, eso no, eso es otra cosa. Entonces, los briofitos se clasifican en hepáticas y en musgos. Y los pteridofitos, que carecen de semilla, están a medio camino entre los briofitos y los espermatofitos, como los primeros. Como los primeros todavía necesitan el agua para reproducirse, son gametos masculinos provistos de flagelos.
Sin embargo, ya no necesitan ambientes tan húmedos porque poseen verdaderos tejidos conductores y cutícula impermeable que recubre la epidermis. Por esta razón, también pueden alcanzar mucho mayor tamaño. Eso con relación a los pteridofitos. Los pteridofitos, a diferencia de los briofitos, pueden alcanzar dimensiones considerables, como lo demuestra la existencia de los helechos arborescentes. Oiga, una planta puede alcanzar, ¿cuánto? Más de 100 metros de altura. Son tremendos árboles. 100 metros de altura nos estamos refiriendo a un edificio prácticamente de, ¿cuánto? De 35, 33 a 35 pisos. Es demasiado grande ahí. Entonces, el ciclo biológico de los pteridofitos dice es alternante como los briofitos, pero en este caso la parte más desarrollada es la diploide, tal como sucede en los espermatofitos. ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo se clasifican estas plantas pteridofitos? Acuérdense, los pteridofitos son las plantas sin semilla, ¿no? Tenemos las licopodiatas, las equisetatas de los equisetos y los helechos mismos. Acá ustedes tienen, por ejemplo, briofitas no vasculares. Y entre las vasculares sin semillas tenemos las pteridofitas. ¿No? Ahí está su clasificación de las pteridofitas: filicinofitas, xilofitas, esfenofitas, licofitas. Esto le voy a dar a ustedes. Y con semillas tenemos al descubierto y protegidas, las gimnospermas y las angiospermas. Entonces, plantas con semillas. Las gimnospermas tienen los óvulos o rudimentos seminales, semillas, ¿no? Al descubierto. Carecen de verdaderas flores. Las gimnospermas no tienen flores, ya les he dicho, pero tienen estructuras reproductivas llamadas hojas. Miren, entre estas son las que no tienen flores. Su división: las cicadofitas, las gingofitas y la división coniferofitas, de las coníferas, ¿no? La mayoría leñosas, de importancia por su madera. Tenemos